Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Bien, pues bueno, tengo el gusto ya de tener aquí con ustedes a Efren y a Marcos, ambos miembros y socios de Management Solution. Y el día de hoy vienen a conversar con todos nosotros un tema súper importante, prácticamente de lo que hemos estado escuchando entre ayer y el inicio de hoy, es el cambio climático y el impacto que esto tiene en la suscripción en los productos. Pero más que el cambio climático y el impacto, es a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, pues sin más preámbulo, agradecemos que continúen en esta sala. Y bueno, pues adelante, por favor. Buenos días. Si recordáis, el año pasado por estas fechas estuvimos también aquí desde Management Solution y os comentamos primero que era muy inminente la necesidad de tener una taxonomía de inversiones vinculados a la futura política, ¿no?, por parte también del Gobierno. Fue uno de los primeros puntos que se comentó en la sesión plenaria de ayer. Algunos de vosotros con los que ya estamos trabajando aquí en México ya lo tenéis implementado. En segundo lugar, comentamos la necesidad de mejorar la prueba de solvencia dinámica del ARSI, donde os comentamos que no podíamos quedarnos solo en hacer escenarios de incrementos o bajadas de siniestralidad, ¿no?, o de primas, sino que deberíamos de empezar a vincular escenarios climáticos como pueden ser cambios de temperatura, ¿no?, o de cambios de la temperatura del agua, ¿no?, del mar, cómo podía afectar a nuestro negocio, ¿no?, ya fuera daños personales, daños materiales, etcétera, ¿no? Por desgracia, ¿no?, lo que ocurrió, ¿no?, lo que ha ocurrido durante este año, ¿no?, en Acapulco, ¿no? Este año pretendemos traer un tema nuevo que se ha dicho entre líneas, ¿no?, en la sesión plenaria, y fue que si hubiéramos previsto con datos históricos, ¿no?, el huracán de Acapulco, la probabilidad era cero, ¿no?, porque los datos históricos, la verdad que fue un tema muy relevante que se comentó, nos decían que no podían ocurrir, ¿no?, que se quedaban en tornado, ¿no?, pero nunca se traducían en un huracán. Sin embargo, nadie tenía previsto un escenario prospectivo que es el calentamiento, ¿no?, del agua del mar, que es lo que provocó, ¿no?, que se transformara en un huracán y además con cierta violencia. De esto tercero lo que queremos hablar, las entidades europeas ya tienen implementado en un 90% modelos de suscripción donde incorporan escenarios para prever y para anticipar el impacto que van a tener tanto en P&L, o sea, en siniestralidad barra primas, como en capital. Por lo tanto, puede ser útil tanto para capital, para el ARSI, que también se ha hablado mucho, ¿no?, durante las distintas sesiones, como para también la tarificación, ¿no? Aquí un comentario que se hizo de que no se puede repercutir a las primas, pero bueno, si alguien es capaz de generar energía, ¿no?, de la nada, que venga y nos lo cuente. Desgraciadamente, las primas sí que se van a sentir resentidas, ¿no? Y ya, antes de empezar, a modo de ejemplo, nosotros pensamos que los modelos tienen que ser mixtos. Tienen que basarse, obviamente, en datos históricos, que nos van a ir dando tendencias, pero también en escenarios prospectivos, ¿no? Sabéis también, por ejemplo, en España, tenemos la palabra que se ha utilizado mucho en la primera sesión, que era resiliencia, ¿no? Tenemos el consorcio de compensación de seguros, tenemos también un pool agroseguro para riesgos catastróficos y riesgos climáticos, que se van creciendo, ¿no?, con el dinero que van aportando las aseguradoras y se utiliza cuando hay daños catastróficos. Simplemente deciros que en 3 años nos hemos consumido todo las reservas y el capital, ¿no?, de uno de estos mecanismos, ¿no?, que teníamos de agroseguro, como consecuencia de que las DANAs, que es un poco los riesgos que tristemente tenemos en España, ¿no?, han pasado de incertidumbre a certidumbre, ¿no?, y sabemos que tenemos 2-3 DANAs todos los años que lo que han hecho es, pues, agravar, en nuestro caso, todo lo que son los riesgos agropecuarios vinculados a los cereales de invierno, ¿no?, que vamos a tener, pues, que cambiarlos de zona geográfica o llevarnos a otro sitio. En definitiva, el objetivo de la sesión de hoy, vamos a ser súper disciplinados con vuestro tiempo, ¿no?, porque sabemos que habéis dejado tareas, ¿no?, de vuestro día a día. Tenemos 20 minutos y vamos a tratar de comentaros cómo afrontar estos retos que tenéis todos vosotros, primero, en lo que es la parte de cuantificación, ¿no?, de los riesgos de suscripción. También venimos a traeros un poquito, dado que, como comentó el presidente de la comisión, todos los temas de taxonomía, que en Europa, insisto, ya están implementados, vinculados al Pacto Verde, ¿no?, del que participan todas las aseguradoras. Y también, pues oye, por dar un poquito también de negocio, porque aquí todos estamos para ganar plata, ¿no?, pues un poquito qué productos, ¿no?, se están vendiendo vinculados, ¿no?, a la protección del cambio climático. Sin más dilación, Efren, por favor. Muchas gracias, Marcos. Confirmar que se me escucha bien. Bien, fenomenal.
para ir pasando de slide. ¿Dónde está el...? Ok, perfecto. Muy bien. No me quiero entretener mucho comentando esta slide, pero creo que es importante y es lo que define luego para lo que vamos a ver en las slides siguientes, ¿no? El cambio climático lo tenemos que medir. Está muy bien, hemos visto que es una tendencia, aparece en todas las noticias, pero tenemos que tener en cuenta que esto hay que medirlo, hay que trasladarlo a un impacto, ¿no? Entonces, para medir ese impacto nos tenemos que basar en escenarios, ¿bien? Y estos escenarios, pues tenemos diferentes tipos de escenarios. Tenemos unos escenarios ordenados. Un escenario ordenado sería que, bueno, pues los gobiernos y los sectores se ponen de acuerdo y hacen políticas de transición desde ya, ¿no? Sin dilación y en coordinación. Eso sería un escenario ordenado. Un escenario desordenado podría ser un escenario donde se tarda en introducir políticas de transición y por tanto vamos a tener un riesgo físico mayor. Y tenemos escenarios desordenados que serían un escenario, por ejemplo, tipo hothouse, que es no hago nada, ¿no? Estos escenarios es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer evaluación de escenarios dentro de la compañía, una compañía no tiene que decir, mira, mi estimación del impacto es este. No, mi estimación del impacto es este, bajo este escenario, bajo este otro y bajo este otro. Bueno, no sabemos lo que va a pasar, eso está claro, nadie lo sabe. Por eso tenemos que valorar diferentes tipos de escenarios. Por lo general, a mayor riesgo de transición, menor riesgo físico. Si yo tengo muchas políticas de transición, eso implica que estoy haciendo el máximo para transicionar mi economía hacia una economía baja en emisiones y por tanto el calentamiento global será menor y por tanto el riesgo físico futuro será menor. Y al contrario, ¿no? Pero también tenemos escenarios donde el riesgo de transición y el riesgo físico puede ser muy alto, porque puede ser que lo haga demasiado tarde y demasiado poco. ¿Bien? ¿Cómo hacemos una medición del riesgo de impacto de cambio climático? Esto que presentamos aquí, bueno, es nuestra metodología general de cómo medirlo. Cualquiera que se quiera poner a hacer este tipo de mediciones, lo primero que tiene que tener es datos. Y esto es muy importante. Uno de los retos que tienen las compañías a día de hoy son los datos. No existe una metodología común, hay muchos tipos de metodologías para hacer la medición, pero al final todos tienen que consumir datos. Y estos datos pueden ser datos internos, primer reto, la compañía tiene que tener datos internos, que si nos vamos, si queréis, al mundo de los activos, pues en el mundo de los activos tenemos bastante información, en el mundo del pasivo puede ser que no tengamos tanta información granular. Pero también tenemos que tener información externa. Y esta información externa la podemos tener de diferentes fuentes. Si nos vamos al mundo del riesgo de transición, para ver los escenarios nos tenemos que ir a organismos tipos NGFS. NGFS al final es un organismo internacional conformado por reguladores, bancos nacionales y entidades financieras de bastante relevancia, en el cual ponen a disposición la evolución de variables económicas a lo largo del tiempo, ¿bien?, para geografías y para diferentes horizontes temporales. Bien, pues esta es una fuente de información que vamos a utilizar para hacer la medición del riesgo de cambio climático por transición. Si vamos a los riesgos físicos, en este caso tenemos que hacer otro tipo de mediciones, nos tenemos que ir a otro tipo de fuente de información, en este caso sería IPCC. IPCC tiene definido una serie de escenarios, también escenarios más exigentes en cuanto a política de transición y por tanto con un menor incremento de temperatura a lo largo del tiempo, y escenarios menos exigentes, donde tenemos escenarios que el aumento de temperatura pues es mayor a 5 grados a final de siglo. Bien, pues de IPCC tenemos esos escenarios, pero lo que nos van a dar las proyecciones son los modelos. Aquí tenemos modelos climáticos, que tenemos modelos globales, los GCMs, son modelos climáticos Global Circulating Models, que nos permiten proyectar variables físicas, por ejemplo, temperatura, precipitación, viento, etcétera. Nos lo va a permitir proyectar esas variables físicas
a lo largo del tiempo y en cada una de las celdas del mundo. Por eso son globales, porque son modelos que me permiten tener esas variables físicas en todo el mundo entero. Yo me cojo el mundo, lo divido en celdas y voy a tener una proyección de esa variable en cada una de las celdas para los diferentes escenarios y para los diferentes horizontes. También tengo modelos regionales, que son modelos específicos de cada país. Bien, ya tenemos información. Tenemos información de NGFS, tenemos información de IPCC y tenemos nuestras proyecciones con modelos climáticos GCMs y tenemos proyecciones de variables económicas que son los IAMs, que son otro tipo de modelos. Con esto vamos a calcular un shock. Vamos a calcular un shock climático, que comentaremos un poquito ahora. Y ese shock climático, bien, que va a depender de cómo evolucione, por ejemplo, un sector en el futuro o de cómo se comporten esas variables físicas en el futuro. Que recordemos, aquí tenemos variables físicas proyectadas, no tenemos eventos. A mí no me van a dar directamente cuáles son los incendios en el futuro, las inundaciones en el futuro o las tormentas convectivas en el futuro. Me van a dar variables físicas que yo tengo que transformar en eventos. Para eso tendremos que definir una serie de umbrales y con esos umbrales podremos analizar la frecuencia y la intensidad de esos eventos para poder luego hacer una medición del impacto. Con ese shock climático ya lo tengo que llevar a mi cartera, a mi exposición. Lo tengo que aplicar a mi cartera de activos, si estoy haciendo el análisis del portfolio de inversiones, y que tendré que diferenciar si estamos hablando de bonos del gobierno, de bonos corporativos, de acciones, de fondos, si tengo look-through en fondos, si no tengo look-through en fondos. Luego ahí va a depender un poco de la información que tenga dentro de mi compañía. Y luego tenemos que hacer la medición en la parte del pasivo. En la parte del pasivo, como se ha comentado anteriormente, tenemos que dividir en lo que es el impacto en vida y el impacto en no vida. El impacto en no vida, si hablamos de riesgo físico, lo que vamos a analizar es ese aumento de siniestralidad futura. Bien, en este tipo de modelos, ¿cuál es la información interesante? Que yo voy a ver cómo va a cambiar la siniestralidad del futuro. ¿Qué significa eso? Si yo mantuviera la prima a día de hoy, no la cambio en el futuro, ¿cuánto sería el incremento de siniestralidad y el impacto que podría tener en mi P&L? Obviamente es un ejercicio para luego consumir esa información y ver desde el punto de vista de gestión cómo utilizarla. ¿Bien? Y luego en la parte de vida, pues efectivamente tenemos que ver cómo se evoluciona variables tipo temperatura y cómo eso puede impactar a la mortalidad. Una vez que ya tenemos hecho ese impacto, tanto en mi cartera de activo como en mi cartera de pasivo, también tenemos cartera de real estate, voy a hacer el uso de resultados. A día de hoy, pues cada vez hay más normativa que nos va a exigir incluir escenarios climáticos, evaluación de escenarios climáticos y reportar un impacto financiero en mi compañía. En Europa ya nos lo están exigiendo, lo tenemos que incluir en nuestro ORSA, que sería el ARSI, lo tenemos que incluir y ya desde este año el regulador europeo y los reguladores nacionales están haciendo un análisis de qué están haciendo las compañías. Por eso, en el último año todas las compañías, por lo menos en Europa, se han puesto todos a hacer este tipo de mediciones, ¿no? Bueno, lo relaciono justamente con las regulaciones que se están saliendo, con el proyecto de ley que hay ahora para incluir este tipo de mediciones dentro de nuestro ARSI. Bien, eso es desde el punto de vista regulatorio, pero luego esto, ¿cómo lo integro en la gestión? Bueno, pues este tipo de resultados, cuando hemos hecho ejercicios con muchas compañías, con grupos internacionales, al final han venido todas las áreas a preguntarnos. Ha venido el área de inversiones, porque el área de inversiones quiere saber cuánto consume cada uno de sus activos a nivel ISIN, ¿no? Ha venido también el área actuarial porque quiere ver el impacto que va a tener en suscripción y eso cómo puede llevarlo luego a la tarifa o tomar decisiones, por ejemplo, de desinversión en un sitio o ya veremos qué puede pasar en el futuro, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de riesgos, ya lo hemos comentado, hay que hacer esa gestión y nos va a servir también para reporting. Desde el punto de vista de inversiones, también de cara a esa asignación de activos, ¿no? Lo vamos a consumir, entre otras métricas, que hay muchas métricas, en suscripción y en producto. Ahora veremos cómo impacta esto dentro de producto y dentro de suscripción con más detalle. Fijaos lo que os he comentado anteriormente. Esto es bajarlo a tierra, ¿no? Nos gusta decir, oye,
Pero todo esto, ¿cómo se traduce realmente? ¿Cómo puedo hacer ese cálculo? Bien, como os decía, en los escenarios de transición, pues en GFS, una de las cosas interesantes que tiene es que hace una actualización de escenarios. De nada me sirve utilizar un escenario y quedarme con ese para siempre, porque la economía, el mundo evoluciona. Viene una guerra y te cambian totalmente las proyecciones. Viene una pandemia y te cambia radicalmente las proyecciones. Y en GFS, por ejemplo, pues ha ido publicando y ha ido actualizando sus escenarios. La última actualización la hizo, de hecho, en diciembre del año pasado, donde va reflejando justamente la realidad que hay en cada momento. En la última versión que publicaron, añadieron nuevos escenarios, quitaron alguno y reflejaron las nuevas proyecciones bajo la nueva realidad. Por tanto, es muy interesante que siempre se utilicen en GFS, incluso estrés test que han realizado por parte de algunos reguladores en algunos países, siempre se han referido a este organismo. Y lo que vamos a proyectar al final es variables económicas. Estamos hablando de producción de energía fósil, demanda de agricultura, el GDP, precio de la energía. Todo eso son variables que, si yo esas variables las relaciono con sectores, ¿bien? Yo voy a, imaginaos, tengo una inversión que tiene un sector y ese sector lo relaciono con una variable. Por tanto, podría llegar a ver cómo va a evolucionar ese sector en el futuro a través de una variable. Por tanto, eso sería un enfoque para calcular el riesgo de transición a partir de la evolución de los sectores. Sector climático relacionado con variable económica. Si vamos al riesgo físico, es diferente. Tenemos los escenarios de IPCC, que tenemos muchos tipos de escenarios, y esos escenarios me van a dar, como decía anteriormente, variables climáticas. Y esas variables climáticas las tengo que traducir en eventos climáticos. ¿Cómo se hace esto? Pongo un ejemplo. Si estamos hablando de inundaciones, pues en inundaciones una de las variables claves será precipitación. Pues podríamos definir que una inundación pluvial se produce a partir de cuando se supera el threshold de 20 milímetros. Bien, si hay precipitación de más de 20 milímetros, ocurriría una inundación. Esa sería mi frecuencia. Pues yo voy a analizar la frecuencia que tengo a día de hoy, voy a analizar la frecuencia que tendré en el futuro, porque tengo la proyección de la precipitación de forma diaria de aquí hasta 2100, son modelos, por tanto lo tienen, y voy a ver esa variación de frecuencia. Y también voy a ver la variación en intensidad. Esa intensidad, cuando se supera el umbral, puede ser mayor o menor respecto a día de hoy. Y esa intensidad luego la voy a traducir con una curva de impacto, ¿vale? Voy a traducirlo en daño. Por tanto, ya tengo variación en frecuencia, variación en daño, eso equivale a que tengo una variación en siniestralidad. Ese es un poco el enfoque que tenemos en riesgo físico. Bueno, lo que acabo de comentar, pues lo hemos implementado en muchas compañías a nivel internacional y son metodologías que, como os decía anteriormente, no hay una metodología común en el mercado. De hecho, si nos vamos a informes de las grandes compañías internacionales, nos vamos a sus informes de sostenibilidad, los resultados que tienen cada uno son diferentes y es muy difícil la comparación, pero porque cada uno utiliza fuentes de información diferentes y utilizan modelos diferentes, metodologías diferentes, ¿no? Bien, en México, pues quería traer una slide para decir, bueno, cuáles son los eventos más importantes. Tenemos muchos portales de información de eventos climáticos. De forma histórica, pues yo creo que todo el mundo lo tiene presente, ¿no? Que al final las tormentas son uno de los eventos relevantes. Las inundaciones son también bastante importantes y representan pues más del 50% de la frecuencia de eventos en los últimos 40 años, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la ONU, México está considerada como uno de los países, ¿no?, con mayor número de incidentes naturales en los últimos 20 años, ¿no? Pero eso es hoy, ¿vale? Pero lo que nos importa aquí es escenarios climáticos futuros. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir a la slide anterior, ¿no? Tenemos que intentar ver cómo va a evolucionar todas estas variables en el futuro y todos estos eventos en el futuro. Hay zonas que serán más secas, otras que lloverá más, y eso tiene un impacto global.
todos estos modelos que os comentaba, modelos globales climáticos, son modelos bastante complejos que hay por detrás. Hay gente, científicos, meteorólogos, físicos, universidades, y hacen toda una interrelación entre esas variables de precipitación, de viento. Todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces, esos modelos son los que tenemos que utilizar para intentar ver por dónde va a ir en el futuro en una zona y, por tanto, tomar luego yo de decisiones de gestión. Bien, el cambio climático, ya hemos comentado cómo podríamos llegar a hacer esa evaluación, esa medición, pero ¿cómo impacta esto en la suscripción? Bueno, pues ya hay muchas compañías, ¿no?, que han informado o han publicado que no van a hacer la suscripción a cierto tipo de compañías, ¿no? Pongo aquí un ejemplo, es público, por tanto lo he puesto en la slide. Mapfre Global Risk dice que no asegurará a compañías de carbón, gas y petróleo que no se comprometan a un plan de transición energética que permita mantener el calentamiento global a menos de 1,5 grados. Bien, pues esto ya es una decisión de suscripción. Hay compañías que directamente tienen vetado ciertos sectores o a sectores que tengan cierto impacto o que no tengan una gestión interna en cuanto a que no contamine de una forma u otra, ¿no? Por ejemplo, en combustibles fósiles, arma, minería, son sectores muy típicos donde las compañías están limitando en cierta medida la parte de suscripción, ¿no? Perfil ESG de las empresas. Bueno, pues aquí también se están empezando a tener en cuenta si la empresa tiene controversias, si hay una violación de derechos humanos, hay corrupción, daños al medio ambiente. Fijaos que cada vez que comento algo me viene la palabra dato. Tengo que tener datos. ¿De dónde voy a sacar que esa empresa tiene controversias? Tengo que ir a por el dato. Por tanto, en la suscripción, bien, vamos a tener que pedir más información a las compañías para poder tomar una decisión dentro de nuestra suscripción, ¿no? Exclusiones, aumento de tarifas. Esta es la consecuencia número 1 de lo que hemos visto anteriormente. Si yo veo, ¿no?, que en ciertas zonas va a aumentar, por ejemplo, un 300% el riesgo de inundación, bueno, pues aquí tengo que hacer una evaluación, porque si tengo que aumentar primas, el asegurado en el futuro va a poder soportar un aumento tan grande de sus primas para compensar ese aumento del 300% de la siniestralidad. Estamos hablando sobre todo de escenarios a largo plazo, a 2050. Pero estas mediciones hay que hacerlas también en el corto y en el medio plazo, 2025, 2030, 2040. ¿Bien? Entonces esto nos puede dar también una orientación de cuánto en los próximos años debería ir incrementando la prima a los asegurados y si eso va a ser soportable o no va a ser soportable. Y también me va a decir zonas en las que quizá tendría que tomar una decisión de que no voy a suscribir más primas en ese lugar porque veo que no es viable aumentar primas, por tanto me salgo de ese sitio, de esa zona, o directamente que ya sean activos que no son posibles asegurar, porque imaginaros un activo que está en una zona costera, se inunda ya la casa, bueno, pues eso ya es negocio que no puedo asegurar. Por tanto, esto nos va a afectar al negocio. ¿Bien? Oportunidad para cerrar el gap de consecuencias económicas aseguradas. Bueno, la brecha de cobertura de seguro es enorme. Las consecuencias que hay por eventos climáticos versus cuánto hay asegurado, esa brecha es enorme. No solamente en México, en Europa ha salido también hace relativamente poco un informe de IOPA donde la brecha es enorme también en Europa y en ciertas geografías es muy grande. Entonces esto es una oportunidad, es decir, hay que intentar, por ejemplo, en México, ¿no?, con un informe de CNFS, comentaba que en viviendas en riesgo solo el 4% tienen un seguro contra incendios y riesgo catastrófico. Bueno, pues esto también es una oportunidad de intentar generar negocio en esta parte, ¿no? Y luego una suscripción personalizada, esto lo he puesto porque hay compañías que están aprovechando a digamos, ofrecer un servicio en el que te hacen una radiografía a ti como compañía para ver a qué riesgos climáticos podrías estar expuesto y hacer un seguro específico de ese tipo de riesgos climáticos que hayas hecho el análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues esta también puede ser una oportunidad de negocio. Bien, esto es en suscripción, hemos comentado en suscripción.
¿Y esto cómo se traduce también al mundo del producto? Bueno, pues al final, en el mundo de ESG hay productos, 5 minutos, hay productos que tenemos ambientales, productos sociales, productos de gobierno, ¿bien? Pero sobre todo han surgido muchos productos sostenibles desde el punto de vista ambiental, ¿vale? Pero no hay una definición común. Actualmente cada compañía tiene una definición propia de qué es un producto sostenible, ¿bien? Excepto porque hay ciertas regulaciones como la taxonomía, que ahora comentaré, que ahí sí que hay, digamos, una serie de características condicionantes para decir que tu producto está alineado desde el punto de vista ambiental con una taxonomía. Pero si nos vamos al mundo de, oye, yo como compañía defino que esto es un producto sostenible, encontramos una variedad en el mercado muy grande, ¿no? Y de hecho lo están incluyendo dentro de sus informes este tipo de información, de cuánto tengo yo de producto sostenible en mi compañía, ¿no? Ejemplos, pues los veis desde el punto de vista de intento que haya un menor consumo, intento que haya por ejemplo, más relacionado con energías renovables, que haya servicios más ambientalmente sostenibles, por ejemplo, que en vez de hacer una sustitución haya una reparación. Digamos que aquí hay una variedad muy grande y no hay un denominador. Hay un denominador común, estas son características que hemos visto en el mercado, pero digamos que hay una cierta flexibilidad. ¿Dónde no hay flexibilidad? En el mundo de la taxonomía. Si os fijáis, bueno, pues definimos productos sostenibles, aquellos dirigidos a adaptar, mitigar de manera específica un riesgo de oportunidad medioambiental y relacionado con cambio climático. Es una definición genérica que cada uno podría interpretar de una manera y podría decir, mi producto es sostenible. Ahora, si nos vamos a un mundo de taxonomía, que es el que pongo aquí debajo, pongo el ejemplo de la taxonomía de la Unión Europea, porque bueno, pues, la taxonomía de México está enfocada por ahora en la parte de inversiones, pero en lo que sería en la taxonomía europea, una de las actividades que contempla la taxonomía europea justamente es la actividad de seguros. Y para considerar que mis primas en mi compañía son alineadas desde el punto de vista ambiental de cara a la taxonomía, tiene que cumplir una serie de criterios. ¿Bien? Esto es un adelanto de lo que podría pasar, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo funciona la taxonomía? Y esto creo que es bastante común también en la taxonomía que se está proponiendo, ¿no? Por un lado, tengo que ser elegible. ¿Por qué? Porque puede contribuir a uno o varios de los objetivos medioambientales. Esto quiere decir o mitigar o adaptar el cambio climático, economía circular, biodiversidad, etcétera. Tengo que cumplir con los criterios técnicos de selección y este es el punto clave en el mundo de seguros. Los criterios técnicos de selección, ¿bien?, para decir que tus primas son alineadas con la taxonomía desde el punto de vista ambiental, son muy exigentes, por lo menos los que tenemos en Europa. Y va desde uno de los primeros criterios es que la compañía tiene modelos avanzados en la medición del riesgo de cambio climático con escenarios prospectivos. Es decir, que si las compañías no tienen escenarios prospectivos, no va a poder decir que sus primas están alineadas con la taxonomía. Por tanto, no solo me lo pide el ORSA, me lo pide la taxonomía. Al final son todas medidas hacia lo que llaman en Europa las finanzas sostenibles, ¿no? Ese es el punto 1, pero no solamente se queda ahí en los criterios, sino que también tenemos criterios que incentiven la contratación de coberturas de cambio climático o relacionadas con el clima, vamos a decir. Y hay algunos otros criterios, por ejemplo, como bonificaciones. Te están diciendo en caso de contratar, ¿no?, o de tener una medida preventiva respecto a ámbito climático que pueda tener bonificaciones en la tarifa. Por tanto, ahora las compañías están también revisando sus procesos de suscripción porque podrían ser que con los procesos actuales no cumplan con la taxonomía y tengan que hacer una revisión. Bien. Y creo que se me ha acabado el tiempo, con lo cual muchas gracias. Un aplauso, por favor. Pues por esta charla, bueno, muy enriquecedora, muchísimas gracias. Vamos a continuar, no sin antes agradecerle a Marcos Hernández y a
Efren también todo esto. Una pequeña foto nada más para las memorias de Amis con ustedes. Y no vamos a hacer receso. Les agradecemos que quien tiene planificado continuar se quede en sus asientos. Y ahora vamos a dar ya un poco de introducción a la siguiente charla. Gracias.